Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información en relación al partido que va a estar jugando el equipo de Marcelo Gallardo. En un tiempito nada más, hoy desde las 20:30 horas, estará recibiendo a Lanús en el Monumental en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Profesional. Un partido muy importante porque es el último antes del comienzo de la doble competencia, porque recordemos que el próximo miércoles 29 de junio desde las 21:30 horas, el más grande estará visitando a Vélez por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos, la de River y la de Lanús, y además vamos a estar contándoles un par de novedades en relación al mercado de pases. ¿Cuántos futbolistas podrá anotar River en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que hoy cierra el periodo para justamente hacer las modificaciones, más allá de que hay algunas cuestiones que pueden llegar a favorecer al millonario si es que quiere anotar un par de futbolistas un par de días más tarde? Vamos a estar hablando del futbolista que ya se entrena con el plantel, de otro jugador que se va a ir a préstamo y también de un tercero que terminó rescindiendo su contrato con el club y jugará la Copa Libertadores con otro equipo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la probable formación que estaría poniendo el muñeco de cara a este importante compromiso que disputará, como dijimos, desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental con los bombos en la Siburi media y baja, el regreso de la percusión en el Antonio Vespucio Liberty. La realidad es que el muñeco más o menos tiene el equipo que va a afrontar este partido sin grandes retornos. La novedad la voy a estar hablando más adelante, pero finalmente no es una buena noticia totalmente porque el futbolista que se ha recuperado no forma parte de la lista de concentrados. En relación a los 11 que son los que ven en pantalla, o por lo menos el probable equipo, siempre Marcelo Gallardo sorprende con la formación. De hecho, el fin de semana pasado uno no creía que iba a volver a jugar con dos delanteros y finalmente frente a Unión en Santa Fe volvió a poner dos puntas e ingresó Brian Romero. Habría dos dudas en relación al equipo que goleó en Santa Fe al Tatengue y además un regreso, es decir, una modificación confirmada en la zona defensiva. En definitiva, los 11 que estarán afrontando este partido serán los siguientes. Franco Armani estará defendiendo el arco más grande del mundo. La primera duda pasa por el lateral derecho, ya que el muñeco ha rotado en estos primeros 4 partidos del torneo local tanto a Marcelo Andrés Herrera como a Manuel Mamana. En la primera jornada de visitante en Florencio Varela y en Santa Fe frente a Colón por la tercera fecha fue Mamana quien estuvo como titular, mientras que de local frente a Atlético Tucumán y de visitante el fin de semana pasado frente a Unión, Herrera fue quien estuvo desde el arranque. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien ahora le tocaría jugar a Mamana si están haciendo 1 y 1, la realidad es que a mi entender el titular en esa zona es Mamana, pero como no puede jugar 2 partidos consecutivamente, el entrenador siempre recurre a Alex San Lorenzo como para que ocupe ese lugar en el campo de juego. Teniendo en cuenta que el partido ante Vélez es en la proximidad, tan solo 4 días más tarde, existe la chance de que continúe Herrera y que Mamana sea titular en el partido por Copa Libertadores. A pesar de todo esto, la duda se mantendrá seguramente hasta último momento. En la dupla central, la única modificación confirmada, Paulo Díaz estará disputando su primer partido en este semestre luego de la gira que hizo por Asia con la selección chilena. Ingresará por Leandro González Pires y los otros 2 defensores sí serán los mismos. Héctor David Martínez estará desempeñando como segundo zaguero, mientras que el marcador de punta por izquierda será Elías Gómez, que sigue reemplazando a Milton Casco, que todavía no vio el alta médica luego del desgarro que sufrió frente a Alianza Lima. En la mitad de la cancha, Enzo Pérez, el capitán del equipo, será el único mediocampista central. Un poco más adelantado, a su lado va a estar desempeñándose Enzo Fernández, vendido ya al Benfica de Portugal. Seguirá al equipo europeo una vez termine la participación de River en la Copa Libertadores. Esto quiere decir que puede ser dentro de 2 semanas, si es que lamentablemente el más grande queda eliminado con Vélez, o si sigue avanzando puede ser que se quede hasta inicios del 2023. El otro lugar seguro en la mitad de la cancha será para Nicolás de la Cruz, pero dependiendo de quién ocupe el cuarto lugar en el medio campo, se verá dónde se ubica de la Cruz. Porque si juega José Paradela, como sucedió frente a Unión, de la Cruz se estará moviendo por el lado derecho, mientras si regresa Santiago Simón, de la Cruz pasará a jugar por el costado izquierdo para que Simón lo haga por el costado diestro. Y por el lado de la delantera me parece que la dupla atacante seguirá siendo la misma. Es cierto que existe la posibilidad de que Ezequiel Barco vuelva al 11 titular, pero en un principio y teniendo en cuenta lo bien que le salió en Santa Fe, Brian Romero seguiría en el ataque junto a Julián Álvarez. Vamos ahora a hablar de Lanús,
que si bien ha tenido un andar irregular en este 2022 con buenos y malos resultados, viene de obtener su primera victoria en la liga profesional, al igual que River el fin de semana pasado, y es por eso que no hay que dejar de lado que anímicamente seguro están pasando por uno de sus mejores momentos, más allá de que, como dije, el andar del equipo ha sido irregular. Si tenemos en cuenta lo que fue el Granate dirigido por Jorge Almirón, el mejor director técnico de su historia, y quien le ganó, por ejemplo, la final a River en la Supercopa Argentina 2017 y también eliminó al más grande en aquella recordada serie por las semifinales de la Libertadores 2017, quedó eliminado en la primera fase de la Copa Liga Profesional. En este 2022 no hizo una buena performance en el ámbito local, pero por el lado de lo internacional sí logró clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana ganando su grupo. Jugará de hecho entre semanas frente a Independiente del Valle y es uno de los dos conjuntos argentinos junto con Unión, justo el último rival al que enfrentó River, que estarán disputando el segundo torneo a nivel continental más grande de Sudamérica. Teniendo en cuenta todo esto, el Granate suma los mismos puntos que River en el torneo local, 5 unidades, producto de un solo triunfo, 2 empates y una derrota. En la primera jornada igualó 0-0 en condición de visitante frente a Rosario Central. En el segundo partido empató 1-1 en condición de local frente a Defensa y Justicia. En la tercera fecha, su única derrota 2-1 de visitante frente a Atlético en Tucumán. Y la jornada pasada venció 1-0 a Colón en La Fortaleza, en un partido en el cual se quedó con 10 muy pronto en el cotejo y pudo ganarlo con un futbolista menos durante prácticamente mucho rato del partido. Es por eso que, como dije, si bien no está pasando por su mejor momento futbolístico, anímicamente el triunfo del fin de semana pasado seguramente lo haga llegar con una buena autoestima en el Estadio Monumental. En cuanto al 11, lo que hay que decir es que ya no tiene a José Manuel López, uno de los futbolistas que era requerido por River en el último mercado de pases. El Palmeiras de Brasil abonó $10 millones para quedarse con el atacante de Lanús, que sin lugar a dudas fue una de las mejores apariciones de los últimos años en el fútbol argentino, y tampoco podrá contar con Alexander Bernabei, que fue el futbolista que se desempeña como lateral izquierdo, expulsado el fin de semana pasado ante Colón. Teniendo en cuenta todo esto, Almirón pararía un 4-4-2, como ven en pantalla, con Fernando Monetti en el arco, la línea de 4 defensores conformada por Brian Aguirre como lateral por la derecha, la dupla de centrales, Matías Pérez y Diego Braguieri, el lateral izquierdo sería Nicolás Pasquini, en la mitad de la cancha Ángel González por un lado, Lautaro Acosta por el otro, mientras que el doble 5 estaría conformado por Tomás Belmonte y Maximiliano González, y la dupla de atacantes sería el juvenil Lucas Baraldo y el experimentado José Sant. Y vamos ahora a referirnos a una buena noticia a medias, más allá de que obviamente teniendo en cuenta lo que pasó Matías Suárez en los últimos meses, termina siendo una buena novedad lo que pasó ayer por la mañana en el River Camp, cuando finalmente el atacante cordobés recibió el alta médica luego de haber sufrido un desgarro en el sóleo y posteriormente haberse llenado de líquido en la rodilla que se había operado el año pasado por la sinovitis. Es por todo esto que, si bien no integra la lista de concentrados para enfrentar esta noche a Lanús en el Monumental, casi con seguridad sí estará entre los relevos el próximo miércoles frente a Vélez por la Copa Libertadores. Esto es una buena noticia porque River necesita a Matías Suárez ante la falta de variantes que hay en la ofensiva. Si bien puede ser que llegue algún que otro refuerzo, lo más probable es que el plantel para los octavos de final sea el que esta noche va a enfrentar justamente Lanús, sumándole a Matías Suárez, que como dije está recuperado, y a Milton Casco, que podría tener el alta médica en los primeros días de la siguiente semana. Es decir, los jugadores que van a intentar meter arriba entre los 8 mejores de América son los que van a estar esta noche tratando de ganarle a Lanús. Pero volviendo al atacante, el delantero cordobés viene sufriendo por las lesiones desde hace un año. Primero fue una sinovitis en su rodilla izquierda que lo tuvo a maltraer en el comienzo del segundo semestre del 2021. Tras la operación, el tiempo de recuperación fue mayor al esperado y recién comenzado este primer semestre del 2022 pudo tener acción, y cuando jugó lo hizo de muy buena manera. Fue importante para River en los primeros partidos de la Copa Libertadores. Recordemos que abrió el encuentro cuando el Millonario visitó a Alianza Lima y le ganó por 1-0, y también hizo lo propio frente a Colo-Colo en Chile, cuando el equipo dirigido por Marcelo Gallardo venció al elenco trasandino y lo derrotó por 2-1 en condición de visitante. Pero al haber estado tanto tiempo parado le jugó una mala pasada, y entre un desgarro, como dije, en el sóleo derecho y ciertas molestias en su rodilla, estuvo varias semanas más alejado de las canchas.
De hecho, se lesionó el 4 de mayo, un día antes que River viajara a Brasil para enfrentar a Fortaleza por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pasaron casi 2 meses desde que Suárez no tiene actividad oficial y es por eso que en principio uno creía que cuando recibiera la alta médica, si era antes de los partidos de Copa Libertadores, podía sumar algún que otro minuto en el ámbito local. Sin embargo, el muñeco, seguramente con el aval del cuerpo médico, decidieron que no era propicio que esté disponible para este compromiso en cuestión. Afortunadamente, este viernes el Oreja se reincorporó a los entrenamientos a la par de sus compañeros luego de recibir el alta médica. Lógicamente, el muñeco no va a apurar a Suárez en lo absoluto. Sabe que es un futbolista que suele tener lesiones recurrentes y lo más importante ahora es que esté disponible para los compromisos más relevantes que tendrá el equipo en este semestre. Es decir, si puede no ponerlo en el campeonato local y que únicamente juegue los partidos por Copa Libertadores, seguramente lo hará. Es más, si River obtiene un buen resultado frente a Vélez en Liniers, lo más seguro es que no juegue ningún minuto. Únicamente entraría en el segundo tiempo si es que el equipo lo necesita, tal como sucedió el año pasado, hasta que no pudieron aguantar más y obviamente tuvo que ser operado. Por ejemplo, en el partido contra Boca, Gallardo no tenía más delanteros en el banco suplente debido a la lesión que había sufrido en la etapa inicial Brian Romero, y en la segunda parte no le quedó otra que poner a Suárez. Sumó un par de minutos, pero un par de días después se vio obligado obviamente a recibir una artroscopía, esta operación en la rodilla izquierda para hacer una limpieza total. Ahora veremos qué es lo que sucede. No va a estar disponible, como dije, esta noche ante Lanús. Seguramente esté en el banco ante Vélez y empiece a sumar minutos de a muy poquito. Y una buena noticia que sí recibió Marcelo Gallardo en el final de esta semana referida al mercado de pases es que Lucas Beltrán ya se entrenó, aparte en primera instancia y después ya con el resto de sus compañeros, y va a formar parte del plantel de River de cara a la segunda mitad de este 2022. Una de las novelas, sin lugar a dudas, de este mercado de pases, me animaría a decir, fue el futbolista por el que más negociaciones tuvo que entablar River, porque si bien es cierto que todavía no ha podido cerrar a ningún otro jugador, por Miguel Ángel Borja, por ejemplo, hace aproximadamente 10 días que comenzaron oficialmente las charlas con Junior, mientras que por Beltrán vienen hablando desde fines de mayo con la dirigencia de Colón para que lo dejen salir anticipadamente, debido a que la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores era antes del cierre del contrato de Beltrán, que finalizaba el 30 de junio, hablando de su préstamo con Colón. El delantero estuvo cedido en el elenco santafesino durante la última temporada y si bien le quedaban 6 meses más de contrato, porque en principio era por 18 meses hasta el 31 de diciembre de este 2022, había una cláusula de repescas que indicaba que a partir del 30 de junio el futbolista podía volver a la institución de Núñez sin costo alguno, y eso fue lo que finalmente pasó, más allá de que todavía no es 30 de junio y Colón tiene partidos antes de justamente esa fecha. De hecho, el próximo miércoles se estará viendo las caras con Talleres en Córdoba por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y el vencedor de esa serie se verá las caras contra el ganador de la llave de entre River y Vélez en los cuartos de final. Teniendo en cuenta la falta de delanteros y del buen rendimiento que ha tenido Beltrán en Colón, el muñeco le pidió a la dirigencia que ejecute la cláusula. Desde el lado de Colón intentaron poner trabas y obviamente evadir el espíritu de la cláusula, ya que si bien marcaba que la fecha era el 30 de junio, la realidad es que el semestre comenzó unas semanas antes y que si lo anotaban para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores no podría hacerlo en River. Hoy es el límite para modificar la lista de buena fe. Seguramente Colón no lo haya quitado de la nómina y River sí lo haya incluido en la suya, por lo que no sabemos efectivamente para qué equipo va a jugar. Bueno, se sabe que para Colón ya no juega más. De hecho, desde la primera fecha de esta liga profesional, en la cual Colón empató 1-1 en condición de visitante frente a Atlético Tucumán, que Beltrán no se pone la camiseta del equipo rojinegro. Veremos en definitiva si puede jugar con River. En principio el partido de ida no podría disputarlo, pero podría estar habilitado para el compromiso de vuelta. River pagaría una multa económica para anotar de manera tardía al jugador y que finalmente esté a disposición para el segundo compromiso que se disputará el miércoles 6 de julio en el Estadio Monumental. Tras varios días de negociación y perjudicando al futbolista, porque en un principio medios santafesinos habían alegado que Colón les decía que el futbolista no jugaba porque tenía una lesión y desde el entorno del propio delantero estaban negando esto, el jugador agarró las valijas
se vino para Buenos Aires y presentó ante agremiados una carta de renuncia a su préstamo para que le permitan jugar los octavos de final con River. Repito lo que dije recién, el partido de ida me parece muy complicado que lo pueda jugar, pero en caso de que la Conmebol le dé el ok a River pagando esta multa, el Millonario podría incluirlo en la lista de buena fe, más allá de que Colón todavía lo tenga anotado en su nómina. Más allá de que esto todavía no está confirmado, seguramente en estos días se termine de definir si Beltrán puede o no jugar esta fase de la Copa Libertadores con la banda roja. Y ahora vamos con un jugador que se va a ir de River. Estamos hablando de Cristian Ferreira, que se irá a préstamo a Newell's Old Boys de Rosario. La idea en un principio era que el juvenil se fuera a principios de este 2022, cedido nuevamente. Recordemos que estuvo durante todo el año pasado a préstamo justamente en Colón de Santa Fe, pero finalmente, al no aceptar las ofertas que le habían llegado, y una era la de Newell's, terminó quedándose en River a pelearla desde muy atrás, y recién sobre el final del semestre pasado empezó a ser tenido en cuenta, porque si bien es cierto que Gallardo no contaba con él, la realidad es que su situación no era la misma que la de, por ejemplo, Fabricio Angeleri y Benjamín Rohrheiser, porque estos decidieron no renovar sus contratos y River los apartó de las prácticas con el resto de sus compañeros. En el caso de Ferreira, renovó su vínculo hasta el 31 de diciembre del 2023, y es por eso que si bien corría muy desde atrás, desde la consideración del DT, la realidad es que siempre lo tuvo en cuenta, aunque, como dije recién, sobre el final del semestre pudo empezar a sumar minutos. Luego de varias semanas sin demasiado movimiento, el mercado de pases ahora de River comienza a arrojar varias novedades, no solo por las incorporaciones y los regresos, como es el caso recién mencionado de Lucas Beltrán y su vuelta a los entrenamientos en el River Camp, sino también por algunas posibilidades de venta, como fue la de Enzo Fernández confirmada al Benfica, y también la salida de otros futbolistas que buscarán continuidad para justamente agarrar ritmo de cara a lo que puede ser un futuro en el Millonario. Ferreira ya tuvo esa ocasión en Colón de Santa Fe, había tenido suficiente nivel quizás como para volver a River, pero Gallardo no lo decidía tener en cuenta. Y ahora Newell's deberá más o menos hacer lo mismo que en Colón. El equipo rosarino juega solamente el campeonato local, pero eso le servirá al jugador si es que suma los minutos adecuados. El mediocampista, como dije, continuará su carrera en el club rosarino, que ya lo había pretendido en el último libro de pases y volvió a la carga 6 meses después. El enganche de 22 años, todavía es un jugador muy joven, regresó a River a principios del 2022 luego de jugar todo un año para Colón. En el Millonario no logró la continuidad buscada, sumó apenas 89 minutos en el semestre pasado divididos en 2 partidos, uno ingresando desde el banco en la igualdad 1-1 frente a Atlético Tucumán y otro desde el arranque contra Platense en un encuentro en el cual Marcelo Gallardo optó por una alineación totalmente alternativa debido a que estaba definiendo la fase de grupos de la Copa Libertadores y que la clasificación a los cuartos de final de la pasada Copa Liga Profesional ya estaba totalmente asegurada. El volante surgido de las inferiores de River jugará en la Lepra hasta el 30 de junio del 2023 a préstamo, pero habrá una opción de compra. En esta oportunidad Newell's podría pagar alrededor de $1,5 millones para quedarse con el 50% de su pase. Es una cifra que no parece mucha, pero la realidad es que para los clubes argentinos es bastante elevada, y lo que hay que destacar, que sí es importante, es que hay una cláusula de repesca en diciembre del 2022. Esto quiere decir que si Ferreira tiene un muy buen nivel en Newell's durante estos pocos meses que quedan, es decir, hasta fines de octubre, porque recordamos que la competencia termina antes de tiempo por el Mundial que se va a estar jugando entre noviembre y diciembre en Qatar, River podrá traerlo de vuelta en diciembre sin costo alguno y sin necesidad de entablar negociaciones directamente con los directivos de Newell's. El equipo rosarino lo quiere ahora para esta liga profesional, y si logra tener buenos resultados es probable que la cesión pueda estirarse, aunque en principio la idea de River y también la de Gallardo, y seguramente también la del jugador, es tener un muy buen rendimiento en Newell's Old Boys para que finalmente en un futuro pueda regresar a River. Y ahora vamos con una noticia que no es ni buena ni mala para River, pero está claro que los dirigentes del Millonario quieren sentar un precedente, teniendo en cuenta que están viviendo una situación parecida tanto con Rodrigo Aliendro y también con Lucas Beltrán en relación a la posibilidad de anotarlos para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Es que el Millonario, al jugador que ven en pantalla, que es Benjamín Rohrheiser, le rescindió su contrato antes del 30 de junio, que era la fecha de la finalización de su vínculo, y es por eso que Estudiantes de La
La Plata sí va a poder anotarlo y va a poder disputar los octavos de final de la Copa Libertadores con el Pincha. Recordemos que el equipo platense enfrentará en esa fase de la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes a Fortaleza de Brasil y únicamente se podría ver las caras con River en una hipotética final que recordemos será jugada en el estadio de Barcelona en Guayaquil. Pero volviendo a lo que tiene que ver con Rojeiser, el futbolista tenía contrato con el más grande hasta el 30 de junio y eso impedía que podía ser anotado por Estudiantes para jugar la Copa Libertadores. Hay que recordar que la lista hay que entregarla hoy, sábado 25 de junio, y quien no esté anotado no podrá jugarla, o de hecho si es un inscripto en un equipo luego no podrá hacerlo para otro, como por ejemplo podría llegar a pasar con Rodrigo Aliendro, que todavía pertenece a Colón, pero que su llegada a River está más que encaminada, más allá de que no pueda disputar la Copa Libertadores. Esto también hay que aclararlo. Aliendro será refuerzo de River a partir del 1 de julio, más allá de que no pueda disputar la Copa Libertadores. El caso de Beltrán, ya lo mencioné con anterioridad, podría jugar únicamente la vuelta de los octavos de final. Pero en el caso de Rojeiser, ¿por qué dije antes que River quería sentar un precedente? Porque claramente si River le estaba pidiendo a Colón que libere a sus jugadores para que puedan disputar la Copa con River, el millonario no podía hacer lo mismo con Estudiantes de La Plata, porque obviamente estaría pidiendo algo que no está haciendo. Es decir, que si River se negaba a liberar a Rojeiser, Estudiantes no podía anotarlo e iba a estar haciendo lo mismo que está haciendo Colón con estos dos jugadores que se van a convertir en refuerzos de River. Es por todo esto que el millonario decidió liberar al Rojeiser y podrá jugar la Copa Libertadores con los Estudiantes sin ningún problema. La situación del mediocampista con River lejos estuvo de ser la ideal en los últimos meses. El pibe surgido de las divisiones inferiores, que había tenido bastante participación en la obtención de la Liga Profesional 2021, había sido titular por bastante tiempo para Marcelo Gallardo, decidió en conjunto con su representante no renovar su contrato con el más grande. El mismo terminaba ahora el 30 de junio y desde enero, que al no querer extenderlo, la decisión del club fue separarlo del plantel profesional. Por lo que Rojeiser junto a Angileri, con un caso totalmente igual, se entrenaron a contraturno del resto de sus compañeros en todo este primer semestre de 2022. Una situación que no le sirvió ni a los futbolistas, ya que se desvalorizaron, ni tampoco a River, que se privó de utilizar a dos jugadores a los cuales Gallardo tenía bastante en cuenta. No sé si iban a ser titulares indiscutidos, pero en un principio Angileri peleaba el puesto mano a mano con Casco, terminó llegando Elías Gómez, mientras Benjamín Rojeiser había sido titular por encima de Brian Romero en muchos partidos del año pasado, y es por todo esto que ambas partes se vieron perjudicadas. El futuro de Rojeiser, a pesar de esto, está claramente en Estudiantes. Sabiendo que el volante ofensivo seguiría libre, hubo varios clubes que se interesaron en él, ya que no tendrían que desembolsar dinero para comprar el pase y solamente tendrían que negociar el contrato con el futbolista. Estudiantes puso sus ojos en él, al jugador le cerró la propuesta tanto económica como deportiva y por eso su carrera continuará en el Pincha de La Plata, quien podrá anotarlo y contar con él para los octavos de final de la Copa Libertadores. Y vamos ahora con la última noticia de todas, que tiene que ver con la renovación de un juvenil, la prolongación del contrato de otro Fernández, ¿no? Otro futbolista que se apellida de esa manera y que prometerá mucho en el futuro del más grande, teniendo en cuenta todo lo que sucedió con Enzo Fernández en esta semana, teniendo en cuenta que le va a dejar al más grande alrededor de entre 15 y 16 millones de euros, sin tener en cuenta lo que va a ser, o lo que podría llegar a ser, mejor dicho, una venta del Benfica de Portugal, que es el club que lo compra, a otro equipo europeo en un futuro de 2 o 3 temporadas. Pero yendo más a la noticia esta, Esteban Fernández, la joya de la reserva, extendió su vínculo contractual con el más grande hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, por 2 años y medio más. Todavía no sumó minutos en primera división, pero Gallardo ya lo viene observando de a poco. Se sabe que el muñeco va a cada uno de los partidos que la reserva disputa en el River Camp y de hecho ayer por la mañana el conjunto dirigido por Jonathan La Rosa derrotó y goleó 5-1 en condición de visitante a Lanús, y si bien no está teniendo quizás su mejor torneo, aunque tampoco es malo el desempeño hasta ahora, porque de 5 compromisos disputados ganó 3 y perdió 2, con 9 puntos se ubica en los puestos de entre el quinto y décimo lugar, aunque todavía no ha terminado la jornada. Pero volviendo a este caso en particular, con las ventas de Julián Álvarez y Enzo Fernández, ambas entre las 10 más importantes de la historia del club, quedan más que claro que las inferiores son fundamentales para cualquier equipo argentino, porque es muy complicado traer jugadores del exterior. Ya estamos viendo lo que le está costando a River traer un futbolista como Borja del fútbol colombiano, o lo que le costó traer a Castellanos del fútbol de los Estados Unidos. Ni siquiera pudo empezar a negociar con él, y es por eso que para sacar bastante dinero, River sí o sí debe mejorar estas divisiones inferiores para que cada vez más futbolistas le den frutos tanto en lo deportivo como en lo económico. En los últimos años los hinchas de River pudieron disfrutar de jugadores maravillosos surgidos de la cantera, como por ejemplo pueden ser Eric Lamela, Lucas Ocampo, Manuel Lanzini, Germán Pesela,
Gonzalo Montiel, Ramiro Funes Mori y obviamente los últimos de 100 nombrados, Julián Álvarez y Enzo Fernández, y también hay otros en el actual plantel de River, como por ejemplo Santiago Simón y Héctor David Martínez. No es casualidad que uno de los pilares fundamentales del éxito de Marcelo Gallardo como director técnico del más grande sea la importancia que él le da al proceso formativo de cada uno de los jugadores, lo pendiente que está en las categorías más chicas y también en la reserva, que obviamente es la división más cercana a debutar en la máxima categoría. El mejor que nadie sabe del talento que hay en River y busca el momento exacto para explotarlo en primera división. Esteban Fernández, el jugador que ven en pantalla, está asegurado hasta el 31 de diciembre del 2024. Es uno de los futbolistas más interesantes que hay en la tercera categoría y actualmente es el volante creativo quizás que más ilusiona y tiene un gran futuro. Es categoría 2002, estará cumpliendo ahora 20 años y si bien a comienzos del 2021 había firmado su primer contrato profesional, el pasado jueves se extendió el mismo por 2 temporadas y media más. El muñeco ya lo mira y no sería extraño que dentro de poco tenga su chance por lo menos entre los convocados. Es cierto que hoy por hoy en el primer equipo, en el plantel profesional, hay muchos futbolistas en su lugar en el campo de juego porque juega como interno y hoy River tiene en ese lugar a Tomás Pochettino, a Agustín Palavecino, al mismo Enzo Fernández, a Nicolás de la Cruz y en algunas oportunidades hasta a José Paradela, pero teniendo en cuenta la gran cantidad de compromisos que tendrá que disputar River en este segundo semestre entre el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, es muy probable que en alguna que otra oportunidad algún que otro juvenil de la reserva pueda llegar a concentrar con la primera división. Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que fue todo el video, primero hablando de lo que va a ser el partido de esta noche, es muy importante que River llegue al compromiso ante Vélez por los octavos de final de la Copa Libertadores con una victoria en el torneo local. Si bien es cierto que para la liga profesional todavía falta muchísimo, una vez termine este partido con Lanús todavía van a quedar 23 partidos, si mal no me equivoco, y es que por eso hay que empezar a sumar lo más rápido posible y de hecho si suma de a 3 River va a tener 8 puntos y ya va a tener una unidad más de las que tenía en la liga profesional que terminó coronándose campeón, porque en aquella oportunidad en los primeros 15 puntos River había sumado 7 y si le gana a Lanús tendrá 8 al terminar esta jornada. Y en relación a los posibles refuerzos, Lucas Beltrán, como dijimos, en estas horas será anotado seguramente en la lista de buena fe y habrá que ver en definitiva para qué equipo juega. La idea es que River pueda contar con él para la revancha ante Vélez, aunque esto no está confirmado, y después hay que tener en cuenta todo lo que pueden llegar a ser otros futbolistas que pueden llegar a convertirse en refuerzos. No hablé ni de Borja, ni de Suárez, ni de Baloyes porque no ha habido novedades en este fin de semana. Recién en los primeros días de la semana entrante, River verá si puede sumar alguna que otra incorporación. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.